Gabriel Pereira, un aplauso para él. Bravo. Gracias, Gabriel. Presidente de Andes e investigador de CONICET. Que tuvo la gentileza de escribirme. Yo le dije, te puedes caer ya mismo a hablar del 24M y todo lo que pasó. He preparado un... espera que abra acá. Perdón. Hola a todos, todas. Bueno, gracias. ¿A qué hora me puedo ir? Hola, Aye, ¿cómo estás? Es que Gabriel, vos ya sabrás, no sé si lo conocés a Mauro, pero él es muy, ¿qué sería? Egocéntrico, Perfecto. insoportable. Claro. Se ama solo, se olvida del resto. No me amo solo, comunico que me amo. Que es más importante. Lo llamé compilado de democracia. A ver. Nosotros vemos las tendencias. Una de las cosas de nuestro programa es ver las tendencias. Entonces hice un compilado, que lo llamé el compilado de democracia, por todas las tendencias relacionadas, digamos, al 24M. Algunas simples y otras más complejas. Entonces como que vayamos dando como un pantallazo. Y después, bueno, tengo 1000 preguntas sobre tu mirada y eso. Vamos, ¿lo tenéis, Fausto? Vamos en orden. Esto sucedía el 21 previo, que es la denuncia que hace Hijos con lo que sucedía en una sede en Rosario. Bueno, así arrancaba, tranqui, lo que iba a hacer el 24. No sé si profundizamos o vamos rápido. No, sigamos. Vamos, así podemos charlarlo más. Bien, perfecto. Después, creo que este fue el 22 del otro día, Estela de Carlotto en la radio contó que tiene el teléfono pinchado. Tranqui también. Vamos rápido si querés, Fausto, así. No sé si querés, lo ponemos. Hijos que sufrió Dale, ponle. legal, Sí, eso claramente, es terrible. esa Eso violencia. tiene que investigarse. Esperá porque hacen... ¿Escuchás? Sí. Enloqueció. Dial-up tiene la SIDA. Estamos en presencia de un Montonazo. teléfono que se dispara solo. Además, re burlista él. Su teléfono. Es muy fuerte esto que me Total, decís. no sé qué pasa. Se enloqueció, está enojado el teléfono. El coraje de Estela igual. Mira, Bueno, escucha. me parece que lo que pasa es que no quieren que hables. Te quieren No, claro, silenciar no le conviene. de todas Pero las no formas. importa, mira, nuestra presencia es y nuestro trabajo es en paz. Yo me sonrío por esta intervención. Increíble. Bueno. Realmente Sí. Uy. Siguiente. Después del 24, obviamente, que se conmemoraba el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, que fue la marcha. Bueno, Plaza de Mayo también ha sido tendencia, porque se llenó, o sea, va a ser bastante buena convocatoria. Y creo que el tema donde vamos a entrar bastante, que es el Tata Joffre, y el video que venía preparando, en ese momento todavía no habían largado, venía preparando Casa de Gobierno. Ujú. ¿Qué ha pasado vos cuando, o sea, vos te esperabas algo así, como... Bueno, venían proponiendo hace tiempo, y cuando digo hace tiempo no es desde que están en el gobierno, sino desde antes, determinados grupos, a la cabeza con la vicepresidenta, con un discurso que quería romper o quiere romper, diríamos, con ciertos acuerdos, básicamente. Entonces uno esperaba que utilicen de una forma provocadora el 24 de marzo para instalar, diríamos, ese discurso. El problema es que esto ¿cómo lo precede, diríamos, ¿no? O sea, nosotros vivimos en América Latina una emergencia de grupos que los vamos a llamar, por decirlo, antiderechos. Algunos son violentos, intimidan, atacan, violan, diríamos, como la denuncia de Hijos, pero hay otros que tienen un discurso un poquito más, entre comillas, democrático, que es el de estamos peleando por derechos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dentro del video se mezclan varios frentes del negacionismo, pero uno de los frentes es de apostar a esa sensibilidad de decir, che, no pongamos en discusión algunas cuestiones, pero sí pongamos sobre la mesa de que
se están olvidando de los derechos de las víctimas y de las familiares de las personas que han sufrido tragedias en manos de la guerrilla, ¿no es cierto? Entonces entran con esa cosa de decir, bueno, pero ¿por qué a X le estás dando memoria, verdad, justicia y reparación y ahí no? ¿No es cierto? Claro. ¿Por qué a esos no le estás dando? Si ellos también tienen derechos. Hay una fibra ahí. Claro. No estoy diciendo que ese es el discurso solamente, eso no es solamente el negacionismo. El negacionismo es mucho más complejo. Pero ahí hay una fibra que nos agarra un poquito, muchas veces, a algunas personas, un poquito medio ahí en blanco. Decir, che, pero tienen razón. ¿Por qué a unos sí o a otros no? Y creo que Claro, dan una tecla ahí clave. Exactamente. Para poner en contexto un poco, no sé si todas las personas que están viendo o verán esto lo vieron el video. Dura como 11 minutos. Se subió primero en el Twitter oficial de Casa de Gobierno y habla el Tata Joffre, que es un historiador. Habla un arrepentido de Montonero, que en este momento no me acuerdo el nombre, y habla la hija de Viola, que quiero decir que era vecina mía. Sigue siendo vecina de mi madre, sobre su caso particular con el atentado a su padre en el 74. Sí. Y con ellos tres construyen o van desarrollando un concepto. Yo desde la comunicación, a mí me sorprende. Yo no me esperaba que esté tan bien trabajado el discurso. O sea, tocan puntos y parece natural. Eso a mí es sorprendente y hasta digo, espera un poco, o sea, yo no podía creerlo, me acuerdo que estaba en la casa de mi suegra, estaba viendo esto, digo, pero no puedo creer, o sea, como esto de que hablábamos justo fuera del aire, de que digan, no fueron 2 demonios, fueron 2 ángeles caídos, Sí. ese concepto es tremendo, Totalmente. está muy bien trabajado. Y hay algo que aparece en lo que vos también escribí en tu carta al lector en la Gaceta, que me parece súper interesante, que es la diferencia. No sé si vamos de lleno a esto, y después tengo para mostrarte un par de cositas más, pero podemos meternos en esto primero. No, yo creo que eso la diferencia es fundamental, diríamos, ¿no? Victoria Villarruel, la vicepresidenta, viene trabajando en su organización este discurso de también hay derechos que no han sido protegidos. Verdad, justicia y reparación, ¿no es cierto?, de las víctimas de las tragedias que ocasionó la guerrilla, ¿no es cierto? Y el punto es que uno dice, bueno, más de 4 décadas después tendríamos que balancear. El problema es que nadie niega la tragedia y lo terrible que puede ser una muerte, un atentado, una bomba o todo tipo de crímenes que se han cometido a personas en manos de la guerrilla. Eso es lógico y me parece legítimo reconocer espacios para que eso se recuerde, si querés personas que se expresen. Ahora, reclamar lo mismo es un problema. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo, y cuando digo nosotros, estamos hablando del mundo occidental, es decir, no podemos seguir tolerando el terrorismo de Estado y los planes sistemáticos de violaciones de derechos humanos. Y eso es una obligación de los estados de hacer memoria, verdad y justicia. Una obligación que no prescribe en el tiempo, o sea que siempre se tiene que lograr, ¿no es cierto? Y que requiere que los estados, más allá de amnistías, indultos, puntos finales, etcétera, lo sigan haciendo, sigan persiguiendo justicia. Entonces, hoy por hoy, 40 y pico de años después, se investiga, se repara y se condena a perpetradores de crímenes de lesa humanidad porque hay un acuerdo mundial de decir, paremos con los planes sistemáticos. Claro. Ahora, las víctimas de la guerrilla sufrieron un montón de delitos, pero no fueron parte de un plan sistemático. Y por lo tanto, la comunidad internacional decide no darles esa categoría de imprescriptibilidad y que se pueda juzgar en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y eso es algo que, y ahí termino, que el derecho siempre hace, las regulaciones jurídicas, las sociedades hacemos lo mismo. Si yo asesino a alguien, me van a dar una pena. Ahora, si asesino con alevosía o asesino a un familiar, me van a dar otra pena. Y no están diciendo que esas muertes son unas más graves que otras. Lo que están juzgando, lo que están diciendo es, hay circunstancias más gravosas.
Claro. Un plan sistemático de exterminio no es lo mismo que un ataque guerrillero para la valoración del mundo occidental, diríamos, ¿no? Y yo creo que ahí está el problema cuando el fin más o la valoramos más a esta persona que a esta persona. No, lo que estamos haciendo es la circunstancia, la condena a la circunstancia. No hay una valoración sobre la tragedia, hay una valoración sobre el perpetrador y el plan que ejecuta esa tragedia. Me parece fundamental esa distinción, porque cuando yo leí tu carta, a mí me dio una claridad que no tenía. O sea que quizás la intuía, pero después de cómo empezó a plantear el nuevo gobierno este tema, digo, esto se viene peligroso. Y creo que tu mirada es clave en esto. Y me parece como muy importante. Eso quería destacar, digamos. O sea, me parece... Bueno, yo quiero aclarar que afortunadamente no es mi mirada. Claro. Es una construcción de décadas de práctica, legislación, valoraciones, democracia, elecciones, que está basada en la dignidad de la persona. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica y en el mundo nos hemos dado hace mucho tiempo un acuerdo que es el de la dignidad de la persona. Y la base de nuestro sistema político y jurídico son los derechos humanos. Sí. Y de ahí se desprenden un montón de otras cuestiones. Entonces, mi mirada no es la mirada de un observador que... yo trato de recoger y poner ahí algo que hay un acuerdo. Por eso es muy complicado, porque muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos cargando cuando livianamente decimos, derechos para uno, derechos para otro, balanceemos, ¿no? Nos estamos cargando con un acuerdo, con una práctica que no queremos estar y que sucede. O sea, hemos tenido en Latinoamérica y tenemos actualmente en el mundo situaciones de planes sistemáticos de violaciones de derechos humanos y nos estamos cargando con eso. Y una cosita que me parece también ya desde el análisis y la interpretación política que al principio lo mencionábamos, hay una tendencia de determinados grupos más conservadores de apropiarse del lenguaje de derechos en pos de la reducción de derechos, ¿no es cierto? Pensemos cuando se dio la interrupción, la discusión sobre las 2 veces que hemos discutido la interrupción legal del embarazo. Que muchos grupos decían muchas cosas, pero hay algunos grupos que finamente decían, no, también está el derecho del feto, el derecho de la familia, el derecho del padre, que esos no son derechos humanos. Hay una tergiversación del lenguaje de derechos para decir que también, y acá también sucede, diríamos, yo no digo que no tengan derecho, el problema es, todo derecho requiere una obligación del Estado, y acá se tergiversa un poco eso. Claro, juegan con los mismos recursos, es como... Pero es muy de la campaña ya de Milei en general, o sea, juega con los mismos recursos, y en eso es como Cortés, que hablábamos recién. Es la psicopateada, así como, te marea un poco, así como que te hace dudar del establishment. Totalmente. Bueno, volvamos a la conferencia de prensa del vocero presidencial cuando el día del 8M se decide cambiar el nombre al Salón de las Mujeres, claro, y bajar los cuadros de estas mujeres sobresalientes de la historia argentina y latinoamericana, la historia política argentina y latinoamericana. ¿Qué es lo que dice? Y bueno, si no los bajamos, terminamos discriminando a los hombres. Sí. Entonces está ese discurso, porque vos tenés todo un lenguaje conservador que niega derechos, y hay otro lenguaje conservador que subvierte el lenguaje de derechos, ¿no es cierto?, para llevar agua para el molino y reducir derechos. Y además son cínicos, porque ellos hablan de genocidas que no quieren, que siguen conservando su pacto secreto, que no dan información al respecto, seguimos juzgándolos, entonces no están tampoco parándose desde la historia completa, no están hablando de la responsabilidad del Estado, ni de cómo se organizaron los genocidas, ni nada, el rol que el Estado tiene que tener en esta, o que tuvo que tener y que no cumplió. Entonces los para desde un lugar donde los victimiza, cuando son
responsables, 100% responsables, una- y ya fueron juzgados. Hay una cuestión del video, para también citar otra cosa que dice, que a mí me pareció tremenda y es algo que, digo, esto está muy bien trabajado. O sea, o salió de casualidad, que no lo creo, o es un concepto que está muy hablado, que dicen como una cosa como un muro fue un suicidio colectivo. Digo, le dicen eso, Sí. ¿entendés? O sea, quitando total responsabilidad de lo que sucedió. Totalmente. Eh, Bueno, ahí hay otro elemento que es complicado, bueno, son varios elementos complicados, pero ahí hay uno, cuando nosotras nos damos el momento político para transicionar a la democracia, decimos, son culpables. Y ellos alegan, no, esto fue algo colectivo, vinieron a golpear las puertas de los cuarteles, ¿no? Ujú. Claro, y ahí nosotros nos corremos y decimos, no, esto lo hicieron solo. Ahora, este discurso que ellos tienen trata de oscurecer de que sí hubo complicidades civiles, sí hubo apoyo civil a la dictadura militar. Fue un apoyo fragmentado de algunos sectores. Entonces, al incluirnos a todas dentro de ese colectivo que ahora que les gusta usar, licúan las responsabilidades Claro. de cómplices. Era un plan político, era un plan social, cultural, religioso y criminal, diríamos. Tenían su perspectiva de la religión o de determinadas religiones, tenían su perspectiva de la cultura, etcétera, etcétera. Era un paquete muy grande y por lo tanto había muchos que los apoyaron. No fue un suicidio colectivo, fue el plan sistemático que ellos querían implementar para lograr esos valores. Entonces el video licúa mucho eso, ¿no? Decir, bueno, esto fue un suicidio colectivo. No, esto fue un plan sistemático. Y es lo que vos decías, digamos, si vos decís historia completa, de última destacá la tragedia que desde Naciones Unidas hasta tribunales federales de provincias te vienen diciendo, fue un plan sistemático. Y de última matizá eso, no lo hacen. Y está en el peor de los casos, diríamos, bueno, está bien, vos tenés tu visión de la historia y es democrático, y nosotros nos tenemos que animar para no repetir errores, a debatir la historia, y la columna anterior un poco viene de esa mano, y debatir las narrativas que vamos teniendo a lo largo de la democracia. El problema es que esa discusión no debe salirse del cauce de ciertas reglas que uno llama Estado de Derecho, que son mínimas bases que queremos tener para que no nos pase lo que nos viene pasando o lo que nos pasó varias veces. Y se están cargando sobre eso. Claro, ya que habló de democracia, no sé si ha visto esta tendencia, ha sido ahora, o estaba sucediendo antes de que yo venga. El Tata Joffre fue a La Nación Más y tiró una frase que vos decís, ya pará un poco, o sea, está bien, ya zafado, ha hecho un video de 12 minutos zafado, pero esta para mí se pasó dos pueblos, pero tranquilo. Es el que dice Margaret Thatcher, Fausto. Bueno, no voy a decir nada, lo veamos primero. Y La democracia. ahí está. Aparece desde el principio con un majul que... Ponerlo en grande porque... ¿Qué fuma? con un majul ¿Saben que cómo volvió la democracia? solamente manda un mensaje. Tenemos que saber Espera. los argentinos. Ah, justo no lo tapa majul. Bueno, ponerlo al otro chiquito y que lo vean un poquito así de majul. Ahí está. Pudo volver la democracia. Está borracho. ¿Qué fuma? ¿Saben por qué volvió la democracia a Argentina? Y tenemos que saberlo los argentinos, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Hay que tener muchos cojones para decirlo. La democracia volvió gracias a Margaret Thatcher. Vean cómo reaccionó la clase política en los días Mira, posteriores a la invasión de Malvinas. pestañea. Vean lo que fue. Y fueron derrotados. El único tipo, el primero que lo vio fue Manda mensaje. Brzezinski, ex secretario de Estado. Bueno, que eso va a decir a un no, amigo mío, eso no. Bueno, pero ahí está todo esto cuando creo que el video ese muestra otra arista más del negacionismo, diríamos. Por eso esto en estos varios componentes del negacionismo, diríamos, que el por qué colapsa ese régimen, diríamos.
ese régimen militar, colapsa porque eran tremendamente brutos en la parte económica, o bastante pícaros para redireccionar ganancias, porque tenían una imagen, una deslegitimación social en términos criminales, diríamos, y porque en parte de esa estrategia deciden en esa guerra y pocas chicas a ser asesinados a bala de cañón, diríamos. Entonces, lo que él trata de decir acá es, no pensemos en todo lo demás. Digamos, claro. No ha habido una práctica sistemática de movilización, de denuncia, de los horrores que han cometido, y eso no tiene nada que ver con la transición. Fue un error táctico-militar, porque eso es lo que está diciendo él. Claro. Él está diciendo fue un error táctico-militar, no te hubieses peleado con Inglaterra, con el Reino Unido, hubieses ido por, no sé, Turquía. ¿No, claro. ¿Cierto? No, te has ido contra eso y has perdido, y gracias a Thatcher. Y está tirando abajo todo lo demás. Digamos, es muy fuerte, diríamos, que este tipo de elementos del discurso negacionista vayan hasta ese lugar. Es impresionante, es como tanto, eso es lo que es tanto, y no van a decir nada. Bueno, es que no dicen nada. Tienen la complicidad otra vez de los medios, Majul haciendo silencio, es como... ¿No van a hacer una repregunta? ¿No? ¿No van a decir nada? No. Impresionante, a mí me dejó mal. Bueno, lo que pasa es que ahí también, yo creo que cuando decimos nunca más, nunca más es obviamente a ciertas violaciones de derechos humanos, a planes sistemáticos y a ese tipo de atrocidades. Pero también el nunca más está dado hacia que no queremos, o por lo menos pensábamos que no queríamos ciertos modelos de país que parecían olvidados, digamos, ¿no? Y estos tipos lo que están intentando es, y no digo que todo el gobierno, porque yo creo que dentro del actual gobierno hay muchas divergencias y pocos acuerdos sobre algunas cuestiones, pero sí tienen puntos en común, y creo que lo que están buscando es colar por otros lados un montón de otros intereses, digamos, ¿no? Esto no es casual, el video no es casual, hay una práctica de atrás de esto. De la única manera que yo puedo hacer que Gabriel Pereira me apoye es diciendo estas barbaridades. Porque si yo le cuento que Gabriel Pereira va a dejar de cobrar su jubilación, claro, sí. No, entonces tiro esta barbaridad, ¿no? Yo creo que hay varias de estas cuestiones. ¿Puedo decir que esto es así? Es como cuando metes DNU en un partido importante. O sea, es como que van tapando otras cosas. ¿Cuál es para teoría, ¿no? Un momento de teoría, el trasfondo de esto? No, mira, yo tengo que ser sincero, yo lo he dicho hace mucho tiempo. En Argentina nunca va a haber un gobierno como el de Trump, Bolsonaro o Milei. Y me equivoco completamente. Entonces, no la viste. No la vi. Entonces, venir ahora a teorizar con el diario El Lunes me parece deshonesto, diríamos, creo. Yo realmente me siento desnudo, diríamos, los recursos para entender esto, todo lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo han llegado, cuándo han llegado, de qué forma han llegado, a quién, porque pensemos, diríamos, a quién le han sacado protagonismo. Al kirchnerismo. No le ganaron o al acuerdo, el masismo, el peronismo de centro derecha, mejor dicho, que se venía. Le ganaron a Juntos por el Cambio. Y eso uno no podía, o sea, entonces no sé cómo. Lo que yo sí puedo decir, que más que analizar, sino es lo que veo, están tirando muchas cosas al mismo tiempo. Claro. ¿Dónde está el multiverso donde Larreta es presidente? ¿Entendés que era lo lógico? Exactamente. ¿Qué ha pasado en el medio? Exactamente. Digamos, o sea, ¿qué viajero volvió y cambió las reglas? Exactamente. Y yo creo que acá, en este para volver al 24, están haciendo un poco lo mismo, ¿no? Algo va a quedar. O sea, yo creo que el partido lo juegan de esta forma, con la ley, con el DNU o con la ley que habían presentado. Bueno, son 450, bajaremos a 120. Y algo queda. Creo que con el 24 de marzo están tirando varias cuestiones.
digamos, ¿no? Yo creo que hay parte de la sociedad que no acepta bajo ninguna forma que sea una guerra. Pero hay algunos que sí compran la idea de teoría de los demonios. Y hay otros que sí piensan que es inequitativo dar algunos derechos u otros. Bueno, de esto, ¿qué puedo sacar yo? Y logro un fallo judicial de una Cámara de Casación que diga que los genocidas condenados no pueden cumplir determinadas penas, digamos, ¿no? Y Claro. ser una ganancia. Yo creo que Claro. un poco juegan a eso. Y ya con un testigo, o una testigo, digamos, o sea, es impresionante. O sea, o sea, el trabajo discursivo es Porque sorprendente. también hay cierto, creo que tienen cierta predisposición la sociedad a escuchar ahora ciertos relatos que antes no se escuchaban, porque hay una parte de la sociedad que sí es tremendamente gorila y que estuvo oculta o que tal vez en otros tiempos mejores no se animaban a reivindicar la teoría de los dos demonios en la televisión abierta, y ahora sí. Y creo que ahí sí hay como una estrategia que les sirve mucho, que es pegar los derechos humanos al kirchnerismo, cuando en realidad es una bandera de muchos sectores de la sociedad. Y donde eso toma más potencia, porque la grieta todavía está tan presente que la gente prefiere alejarse del kirchnerismo que aceptar que está mal la teoría de los dos demonios, o que todos reivindicamos la memoria, la verdad y la justicia, y bueno, apoyan esto y que se quedan callados también, porque Claro, ¿dónde están los y ahora, radicales? y ahora todos los planeros quieren lucrar con los derechos de los militares, que los derechos de los militares, y eso, no puede ser. Entonces, Hay que cambiar el discurso. Un poco retomo el comentario de Violeta y Color, que decía que son cosas de la tribuna, como cambiar el nombre al CCK, Eso, lo del claro. Salón de las Mujeres. Mientras nosotros nos indignamos con eso, cambia la fórmula jubilatoria, se licita el poder adquisitivo. Entonces creo un poco también se van animando un poquito más, ¿no? Vuelven a poner la ley de los dos demonios en el tapete y automáticamente, en vez después de una marcha masiva, en vez de frenar eso, profundizan. Claro. Es como que ven la beta y cada vez profundizan más, y ahí no sé si entramos de nuevo en eso de la batalla cultural como eje de discusión, porque que terminó siendo también o el espacio que venía a reivindicar los derechos humanos, que, o sea, están haciendo batalla cultural todo el tiempo, nos quieren colonizar desde el kirchnerismo y nos ponen eso, y nos termina hoy siendo como un boomerang, en donde ellos, de una manera mucho más inteligente, nos vienen imponiendo un Néstor Kirchner va a ser mucho más batallas que van a terminar perjudicando, o sea, porque discursivamente crecer va a ser lo mismo. O sea, bueno, capaz que no, no sé, interesa tan profundamente porque capaz no que vienen bien los pronósticos. capaz no que- vienen bien de pronósticos. no, vos le has pegado. Por hecho que el que salía segundo de la general ganaba, Yo sí, bueno. creyendo que iba a ser más. No quería ganar. ¿Cómo vive esto, de todo lo que estamos hablando, o cómo viven ustedes como, o sea, que tienen la palabra de derechos humanos, o sea, como que, no sé, cómo lo están atravesando en este momento? Sí, no me quiero arrogar la palabra de la organización, sobre todo porque nuestra vocera, diríamos, en la organización son las directoras, diríamos, Flor Ballino y Fer Marchese, pero en líneas generales hay cierto debate de, y en Andes y en otros espacios, donde estar muy atentas a que son desde dos lugares que estamos en la picota, diríamos, ¿no? Claramente el movimiento conservador, ¿no es cierto? Y esta deslegitimación de los derechos humanos. El movimiento conservador en las dos vertientes, los que niegan derechos o los que se quieren aprovechar de los derechos, del lenguaje de derecho. Y después está esta cuestión de deslegitimación, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay un elemento que hay que ponerlo sobre el tapete. No te criticarían si es que no se hubiese logrado algo. Argentina tiene un reconocimiento en la historia de la democracia en Latinoamérica en
la constitucionalización, la implementación a través de legislaciones de derechos humanos y de prácticas políticas sociales, diríamos. Hoy por hoy, y esto por ahí es medio provocador, pero derechos humanos se ha convertido en parte del status quo y del Estado. Eso han luchado muchísimas otras personas, como desde Monteagudo, Moreno, hasta ahora, que era que la base de los sistemas políticos esté basada en los derechos humanos. Hoy por hoy, la deslegitimación es por haber logrado consolidar, no para siempre, obviamente, vemos que hay una deslegitimación. Lo mismo. Está establecido, digamos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que estar atentos, repensar nuestras prácticas, repensar nuestro discurso y protegernos un poco también, digamos, porque la deslegitimación es muy fuerte. Sí. Claro, el proteger el discurso en estas épocas donde a mí me parece que, por ejemplo, el algoritmo, el bombardeo de información, las fake news, o sea, toda esta cosa que estamos viviendo, ahora la inteligencia artificial, la generación de imágenes, así como, es re difícil. Es como estos como núcleos concentrados de que defienden cierto discurso, cada vez creo que se complejiza un poco. Totalmente. Sí, yo creo que ahí está esta cuestión de que hablaban, se hablaba de la batalla cultural, el discurso hegemónico de ciertos medios. Yo estoy de acuerdo con la idea de ciertos medios hegemónicos, pero acá lo que la batalla cultural que se está alegando también llega a ciertas fibras emocionales de ciertos sectores, de todos los sectores sociales y socioeconómicos, que quizás ese discurso de derechos humanos no ha sabido llegar o no ha sabido explicarse. Digamos. Me parece que ahí hay un punto importante a tener en cuenta. Digamos. Yo creo que hay algunos elementos que este discurso antiderecho tiene toca una fibra emocional y política que dice, che, los derechos humanos están haciendo algo mal. Claro. Y eso me parece problemático. Y esa es la batalla cultural que están dando, diríamos, ¿no? Me parece que no es menor. La batalla cultural pasa por un montón de cuestiones, pero la batalla cultural está en poner en jaque, en apropiarse del discurso de derechos humanos en general, y llevarlos de una manera antojadiza, si se quiere, hacia cierto sector. Claro. Pensemos en los 90 esa batalla cultural no estuvo de esa forma. De hecho, el gobierno de Menem se hicieron muchos avances en la formalización de los derechos humanos, la reforma del 94, la Constitución, etcétera. No les importaba esa batalla. Ahora sí están viendo esa batalla. Hay también, para mí y esto como ya responsabilizando a todas las personas directamente, quitándole peso a las instituciones y yendo a las personas, sí. Sucede algo, y por ejemplo nosotros lo vivimos mucho con la persona activa en redes sociales. La persona activa en redes sociales generalmente tiene un discurso de derecha. Es muy poca la gente que está en una campaña como tan evangelizadora como es los haters de derecha. Están ahí, pero consumen contenido de izquierda, si lo podemos llamar así, sí, para bardear. O sea, como que están en esa y hace un trabajo impresionante, digamos, pero lo hacen porque quieren, porque no sé, juntan odio, no sé qué le habrá pasado en la vida, tampoco voy a profundizar en eso, pero sí siento que del otro lado hay súper poca actividad, pero poca actividad, como que, o capaz que es más fácil criticar, pero comentar en los videos, compartirlo, está activo, está ahí, no están. O sea, en TikTok, olvídate. Sí. Digamos, o sea, ayer otra vez, está bueno, también lo hemos regalado así como que hemos puesto un video y es para que el barden. Igual a nosotros nos sirve, sí, porque el algoritmo te posiciona igual. Exacto. Y el discurso llega. O sea, eventualmente el discurso llega. Pero me pone triste que el discurso llegue por los comentarios negativos. Totalmente. Y no por los comentarios positivos. Es rarísimo. Bueno, yo creo que es parte del aprender, ¿no? Y yo creo que hay una militancia mediática o de redes sociales que no la sabemos hacer, porque
a ver, ya pasamos casi al nivel de la autocrítica, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que también en este establishment que hemos logrado instalar, establishment en el buen sentido de la palabra, cuando vos instalás algo de los derechos humanos, también hay un discurso que muchas veces ha sonado un poquito verticalista, contrario a lo que decimos, ¿no es cierto? Trabajamos de abajo hacia arriba, reivindicamos, liberamos discursos, diversidades, etcétera, pero muchas veces está ese posicionamiento de bajada de línea del equivocado, ¿no? Claro. Del equivocado. Entonces, cuando vienen y te dicen, bueno, los derechos humanos defienden a los, así esa cosa, los derechos humanos defienden a los delincuentes, ¿no? No, bueno, que el debido proceso. No, la persona no te está pidiendo que le expliques qué es el debido proceso, las garantías. Te está diciendo que tiene una angustia tremenda. ¿Cómo salís vos a responder eso? Y yo creo que también es una cuestión de, hemos peleado tanto por instalar nuestro sistema de valores políticos, digo no nuestro de un grupito, sino socialmente de las democracias, que en algún momento pensaba que iba a ir decantando, ¿no? Y en ese sentido creo yo que hay una especie de soberbia de pensar que esto iba a decantar. Y yo creo que hoy por hoy, en la actualidad, nos damos cuenta que no, porque no nos pasa tan solo en Argentina, nos está pasando. Nosotros hemos pasado en América Latina de pasar de discurso de que todo iba a hacerse chavista, ¿no es cierto?, a un discurso de otro tipo de derechos. Está pasando la discusión, digamos, porque pensábamos que la única forma que nos podían pegar a estos valores de la dignidad de la persona, de la igualdad, iba a ser acusándonos de chavistas, digamos. Y ahora no nos están acusando de chavistas. Sí, claro, está eso, el kirchnerista chavista sería la discusión, pero está la otra cuestión. Hay otros derechos, hay otra forma de pensar los derechos, y están ganando con eso, ¿no? Y es muy problemático. Es tremendo. Bueno, Gabriel, Muchas muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Impresionante. Siempre vas a ser invitado, cuando quieras, escribime, que hace perdido, y te cae al búnker a charlar un rato. No, perfecto, cuando sea muchas necesario. gracias. No, y bueno, y la verdad que te decía, o sea, yo sigo lo que vienen haciendo y creo que es importante, digamos, apoyar el trabajo de este tipo de llegada, digamos, de análisis de la realidad, de forma de ser periodismo, si le quieren llamar, pero me parece muy bueno, así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vamos con un cortecito? Las redes de Andes. Las sí. redes. ¿Querés pasar? ¿Ya estamos por pasar? ¿Las tenemos ahí? Pasemos. No sé qué redes querés comunicar, tenés algo para chiviar. No, momento. Nada. No he aprendido justamente esa parte que vos Claro. estás diciendo. Bueno, igual ahí las estamos viendo, esas son las redes de Andes, están todo el tiempo subiendo data, información y cositas, así que está bueno. Nada, hacerle el aguante. Decíamos recién que teníamos desventajas en las redes porque los discursos de odio son mucho más mayoritarios. Vamos a bancar a... Tengan discurso de odio, pero para el otro lado. ¿Qué sirve? Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Ya volvemos con un temita No se vayan. y ya volvemos. Con mi pelo. Y muchas tendencias, aparte del pelo de Mauro. Han quedado buenas tendencias, ¿no? Ojo, qué bueno.